última trompeta. Es un sonido, una llamada de alerta para toda la humanidad. Los acontecimientos en el mundo señalan que estamos en los últimos tiempos, como lo confirman las profecías bíblicas, y señalan el retorno de Cristo a la tierra. A través de este espacio radial e internet, quiero compartir con todos los oyentes una serie de temas relacionados con este evento. Con ustedes, Pastor Moisés de España. Una vez por semana estaré compartiendo diversos temas con respecto a la venida de Cristo a la tierra, como también a las profecías que se han estado cumpliendo y que anuncian su inminente retorno. Una noche estrellada y bonita, miraba el cielo observando de lejos la luz de la luna, y un viento recio paseaba mi cuerpo, había fuertes brisas, aparentemente todo estaba tranquilo, pero en un momento se abrieron los cielos, vi gente corriendo con mucho temor, lo que hace un instante estaba tranquilo, ahora el mundo entero entraba en confusión y vi al Hijo del Hombre en una nube. Estimados oyentes, estamos viviendo en un tiempo muy difícil, muy inquietante en el mundo en general. Los científicos están haciendo su advertencia de lo que ocurre en la Tierra, el calentamiento global, como también lo que sucede en los ríos, en los mares, en los grandes glaciales, en el cielo y en todo lugar. Es como que la tierra está convulsionada, es como que algo va a acontecer en el mundo, y esto nos hace pensar, nos hace tener intranquilidad, pero para aquellos cristianos que leen la Biblia o que escuchan y aprenden de ella, dice en San Mateo capítulo 24 que Jesús le dijo a los discípulos que Él volvería a la tierra. A esto es lo que se llama el retorno de Cristo a la tierra. Pero antes de su venida habrían algunos acontecimientos que no son solo algunos, sino que son muchas profecías que están escritas en la Biblia que acontecerían antes de esa inminente venida de Cristo. Y en el capítulo 24 se enumeran varios acontecimientos antes de este gran evento. Pero permítame decirle a usted que está escuchando que la mayoría de las profecías que están escritas en la Biblia y que son una referencia para la venida de Cristo se están cumpliendo plenamente. Algunas ya se han cumplido y otras están empezando a cumplirse o en pleno cumplimiento. Por mi parte, he estado estudiando de aquellas profecías y me he encontrado con 40 profecías que se están cumpliendo y al mismo tiempo que se van a cumplir plenamente en estos últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, no me estoy refiriendo al fin del mundo, que para eso falta mucho tiempo todavía, sino para la venida de Cristo.
Seguramente alguno preguntará, ¿cómo eso que va a volver Cristo? Sí, la palabra de Dios dice que cuando Él vino a la tierra, Él vino a mostrar el camino que nos lleva al Padre Celestial, pero también que Él volvería a la tierra, pero no la pisaría, sino que vendría en las nubes a buscar y a llevarse a todos aquellos que están siguiendo su camino. Pero antes de su venida habrían acontecimientos que harían vislumbrar, que nos dirían que sí, estamos a las puertas de esa venida de Cristo a la tierra. Por lo cual he estado estudiando, meditando, comparando lo que dice la Escritura. En esta oportunidad quiero compartir con todos los oyentes, ya sean seguidores de Cristo y también para aquellos oyentes, para aquellos simpatizantes, para aquellos que también tienen inquietud por lo que está pasando y quieren saber la realidad de las cosas. Los temas que voy a tratar en estos programas no son para meter miedo a la gente, sino para que pongamos atención, para que levantemos nuestra vida, nuestra vista, para que pongamos oído, para que estemos alerta y nos acerquemos a Dios sobre todas las cosas para ponernos a cuenta con Él. En esta oportunidad, en este tema, voy a tratar 9 puntos o 9 profecías que están en la secuencia de las 50 que voy a comentar a través de sucesivos programas, sucesivas audiciones radiales. Ahora voy a tratar 9 profecías. La primera de ellas que se cumplió en el año 70 después de Cristo, es donde Jesús le dijo a los discípulos y a los oyentes de aquel tiempo que del templo de Salomón, que estaba construido y reconstruido en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, él dijo, no quedará piedra sobre piedra de este grande y colosal templo de Salomón, en donde se congregan el pueblo de Israel para buscar y para servir a Dios. Pero como el pueblo se había desviado de los caminos de Dios, pues el Señor hizo esta profecía, no quedará piedra sobre piedra. Y esto aconteció en el año 70 después de Cristo. En aquel tiempo gobernaba el Imperio Romano, el emperador Vespasiano, y él envió a su hijo Tito como comandante para poder tomar dominio de situaciones que estaban aconteciendo en Judá, revueltas, y poder sofocarla y poder terminar con ella. Pues allí el general Tito, junto al ejército, se dirigió a Judá, hizo el trabajo que tenía que realizar, pero al mismo tiempo se acercó a la ciudad de Jerusalén, la sitió y también saqueó lo que estaba en la ciudad y en el templo de Salomón. Y después, en ese mismo año, lo mandó a destruir. Así que se cumplió esa profecía en el año 70 después de Cristo y no quedó piedra sobre piedra. Pero para que quedara en el recuerdo y como testimonio, quedó una pared, la cual en estos momentos se conoce como el Muro de los Lamentos, en donde el pueblo judío acude constantemente a hacer sus rezos, sus lamentos por el templo de Salomón que fue destruido. Con grande dolor, con grande angustia,
ellos oran y ellos lamentan por esa destrucción que pasó, pero al mismo tiempo es como una esperanza que un día se reconstruiría de nuevo ese templo, pero no voy a hablar de eso en este día, sino de la profecía cumplida. La palabra del Señor también dice en el punto número 2, vendrán muchos anticristos a través de los siglos, incluso en el primer siglo de la era cristiana, aparecieron hombres proclamándose que ellos eran el Cristo que había de venir, el Cristo que había de volver, e hicieron proezas, hicieron milagros, influenciaron en grande parte de la población, pero la palabra del Señor dice que eran anticristos, porque después se volvieron con su mensaje y con su ideología en contra de Cristo y en contra de Dios. Así, a través de los siglos han habido muchos anticristos. Por mi parte, yo he conocido algún anticristo en Chile, como también en España, de hombres que han dicho: yo soy el iluminado por Dios, Cristo está reencarnado en mí. Y muchas personas han acudido a ello, han creído, se han inclinado. Pero la palabra del Señor nos dice que son solamente hombres engañadores y que son anticristos. Por lo cual esta profecía se ha estado cumpliendo, y no solo en España, sino también se escucha en otros países de Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África. Muchos personajes que se levantan haciéndose pasar por Cristo o haciéndose también pasar por Dios, pero todos son enumerados en esta parte de la Escritura, que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y esta profecía se está cumpliendo. El punto número 3. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Quiero decirle a todos los oyentes que muchas veces el mundo cristiano siempre enumeramos solo esta profecía: oiréis de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremoto. Pero quiero decirles que siempre han habido guerra, rumores de guerra, siempre han habido hambre, siempre han habido terremotos y pestes por los distintos lugares, por los distintos países de la tierra. Pero sí una característica, y que nos sirve como una advertencia, que en estos últimos años, en esta última década, podemos decir en esta última década que estamos, han habido más terremotos, más rumores de guerra, más pestes y hambre por distintos lugares. Todo lo que ha acontecido en estos últimos años en los distintos países, que nos llaman la atención, la profundidad, la amplitud de los terremotos, de las hambres, de las guerras, de las muertes. Esto es porque estamos, como digo, en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. En estos últimos años, en esta última década, estas profecías se están cumpliendo más ampliamente que lo que acontecía en siglos pasados. Y esto es un indicio para nosotros y es una advertencia. La palabra del Señor dice en el punto número 4, se levantará nación contra nación. En estas últimas décadas hemos tenido guerras terribles entre naciones hermanas, y ahora en estos últimos años hemos visto cómo ha estado en tensión el mundo entre el oriente y el occidente, y en podemos decir, el oriente
América y en Asia, cómo las potencias han estado, podemos decir, con una voz de mando, con una voz de alerta, que ya se empiezan a provocar y empiezan ya casi a lanzarse a la guerra. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Se levantará nación contra nación. En estos últimos años o en esta última década podemos ver cómo algunas naciones están en tensión, están en alerta contra otras naciones hermanas, y esto a muchos provoca pánico, provoca terror, provoca incertidumbre. La palabra del Señor en el punto número 5, ya algo he comentado, dice: habrá pestes y hambre en los distintos lugares. Y a nosotros hoy nos hace reflexionar cómo es posible que, habiendo tanta tecnología, países tan avanzados, como que ahora hay una amplia extensión de tierra para cultivar, y hay grandes productos y productores de alimentos para la tierra, y que haya hambre en algunos lugares de África, de Asia e incluso de América, en general. Entonces, esta palabra del Señor también se está cumpliendo. Habrá pestes y hambre. ¿Cuántas pestes hay ahora en la misma agricultura, en las mismas frutas, en los mismos cereales? ¿Y de dónde es esto? Antes las semillas eran más sanas, los cultivos eran más sanos, pero ahora hay que ponerle muchos insecticidas y medicamentos para esas cosas, y aún así persisten las pestes para provocar, podemos decir, hambre en la tierra. El punto número 6, habrá terremotos en distintos lugares. De repente nos sorprende la noticia de los temblores y los terremotos. Punto número 7, muchos serán entregados a tribulación y os matarán. Esta palabra se refiere tanto a los judíos como también a los gentiles, que se refiere a todas las naciones. Escuchamos en las noticias de televisión, escuchamos y vemos también en las noticias que hay en internet, como en estos momentos en muchos países del mundo, ya sea en el mundo arábico, como también en la India, como también en la China, que a muchos los torturan, los matan y los queman en la actualidad por no tener la fe y la religión que aquellas naciones profesan. Y esto no es un cuento, sino que es una realidad, como mueren cristianos, como mueren también judíos, como mueren las personas, ya sea las ahorcan o delante de los medios de comunicación exterminan a las personas. Y todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor, que dice: muchos serán entregados a tribulación y os matarán. El punto número 8, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. En estas últimas décadas también hay muchos falsos profetas. Se refiere a predicadores del mismo cristianismo, ya que estamos aquí en este ámbito cristiano, que toman el nombre de Dios, toman el nombre de Cristo, pero con una doctrina desviada, por lo cual son falsos profetas. Aunque usan el nombre de Cristo, aunque usan versículos de la Biblia y aunque hacen proezas, pero todas aquellas hazañas que hacen y que llaman la atención y tienen miles de seguidores son por la artimaña
de Satanás, el diablo, que también es una realidad, la cual levanta a sus profetas, levanta a sus mensajeros, pero con una piel de oveja, pero la palabra del Señor dice que son lobos rapaces. Aunque hablen de Cristo, aunque hablen de Dios, aunque esgriman la Biblia para acomodar sus mensajes, acomodar sus prédicas, pues la palabra del Señor dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Cuántos sinceros cristianos han inclinado sus oídos para aquellos predicadores y han sido engañados y han sido influenciados, incluso han sido explotados, pero aún así los siguen defendiendo? Tenga el Señor misericordia de nosotros mismos, misericordia de aquellos que tienen una fe sencilla y noble, puesta en Dios y puesta en Cristo. El punto 9 para este día se refiere a una profecía que es exclusiva para el pueblo de Israel y que también nos sirve como referencia y como advertencia. Y dice en el punto número 9, en Mateo 24, versículo 32, cuando la higuera brote, entonces está cercana la venida de Cristo. Esto se refiere al pueblo de Israel, el cual empezó a volver a su tierra y se concretó en el año 1948. Seguramente muchos oidores de este día sabrán que el pueblo de Israel fue esparcido por la tierra cuando después que Jesús vino aquí a este mundo, porque era su pueblo, el pueblo privilegiado, el pueblo escogido, con el cual Dios quería manifestar su nombre, manifestar su amor para todo el mundo, pero el pueblo de Israel le despreció, no le reconocieron a nivel general, sino solamente unos poquitos creyeron en él y fueron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, la primera iglesia. Pero la mayor parte del pueblo no escuchó, no recibieron. Y es por eso que la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor dice que lo esparciría por toda la tierra. Pero llegaría un día en el cual los recogería, los volvería a su tierra. Estaban esparcidos por todas partes del mundo, por todos los continentes que tenemos en la actualidad. Pero alrededor del año 1940 empezaron los judíos o el pueblo de Israel a tener inquietud de volver a su tierra. Y esa inquietud se la estaba poniendo Dios en sus corazones, porque ya Él iba a cumplir su palabra que había tenido. Y dice la historia, y todos nosotros también lo sabemos, que las Naciones Unidas en el año 1948, en común acuerdo, en mayoría, en la reunión de las Naciones Unidas, dieron por sentado y proclamaron de nuevo el Estado de Israel. Antes habían algunos acercamientos para concretar este hecho, pero se concretó en el año 1948. Entonces ahí los judíos o el pueblo de Israel empezaron a retornar a Israel, a retornar a su tierra, a ese estado pequeño, pero era una promesa de Dios que allí, en esa tierra, en ese territorio pequeño, allí volverían, allí prosperarían,
allí harían fructificar el desierto, allí correrían aguas vivas, allí correría manantial, allí el pueblo de Israel entonces se iría formando y concretando. A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice: cuando la higuera florezca, saber que y que brote, saber que el verano está cerca, o el retorno del pueblo de Israel está cerca. Entonces, ¿cuántos años han pasado del año 1948? Pues no son tantos años, son alrededor de 65 a 70 años que han pasado. ¿Qué son 70 años? Entonces, esa palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo, porque es una advertencia para el pueblo mismo de Israel, como también para todo el mundo. Y es por eso que termino esta disertación que estoy haciendo, esta reflexión acerca de estas 9 profecías que se han estado cumpliendo. Y es una advertencia, como ya lo he repetido, para que nosotros estemos alerta. Y estas profecías que se están cumpliendo son una advertencia, y que nos están diciendo: la palabra, la profecía que está en la Biblia se ha estado cumpliendo, y son indicativos claros que el retorno de Cristo está pronto a la tierra. Y Él viene por su pueblo, Él viene por todos aquellos sus seguidores, en cualquier religión que estén, en cualquier denominación cristiana que estén. Él no viene a buscar una religión determinada. Él no viene a buscar un letrero determinado, una denominación cristiana determinado, llámese aquí o llámese allá, cualquiera sea su nombre. Él no viene por las religiones más grandes, Él no viene por las religiones más organizadas, Él no viene por las iglesias más numerosas que hay en Chile, en Argentina, en España, en Brasil y en los distintos puntos de la tierra. No, Él viene a buscar a sus hijos, a sus creyentes que están siguiendo sus caminos, aunque sea con dificultades, pero con su ayuda y con la fe en Él, están preparando su vida para el inminente retorno de Cristo, a buscar a su pueblo, a su iglesia, quiere decir el conjunto de creyentes que han creído en Él y que están siguiendo sus caminos en forma principal. Bendito sea el Señor para siempre. Si tú estás escuchando esta palabra, que algo te sirva para tu vida y que tú te pongas alerta, que te pongas en pie y que diga: la venida de Cristo está pronto a la tierra. Yo me voy a preparar, yo me voy a acercar a Dios, voy a dejar todo lo que no es agradable a Él y voy a empezar a seguir el camino, o a retornar al camino y a consagrarme más, porque su venida está pronto a suceder. Ya muy pronto viene Cristo, las señales ya se ven. Se oyen rumores de guerra y terremotos también. Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia, en las nubes viene ya, y su pueblo redimido cara a cara le verá. ¡Ay! ¡Qué feliz será ese día cuando Cristo volverá! ¡Ay! Al sonar de la trompeta Cristo nos levantará.
hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia, en las nubes viene ya, y su pueblo redimido cara a cara le verá. ¡Vámonos! Te estamos esperando. ¡Sí, Señor! Cuando Cristo volverá. Ay, al sonar de la trompeta Cristo nos levantará. Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Cristo viene por su iglesia, en las nubes viene ya, y su pueblo redimido cara a cara le verá. Ay, Has escuchado el programa La Última Trompeta. Estimado oyente, simpatizante, creyente en Cristo Jesús, si quieres comunicarte conmigo, solicitar algún curso bíblico, hacer tu pregunta, dar testimonio si este programa ha sido de bendición para tu vida, puedes escribir a Pastor Moisés. Este es el correo electrónico. La dirección electrónica es moyperegrino2019@gmail.com. Como también puedes escribir al teléfono y WhatsApp más 56 9 97 44 62 52. Que Dios te bendiga ricamente.